Palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como venía fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Palabra de Dios. Señor Jesús, tú estás aquí en medio de nosotros en esta mañana. Estamos reunidos en tu nombre. Estamos contigo, Señor. Tú tienes el mismo amor, el mismo poder, la misma gracia. Tú, el que cambiaste el corazón de la samaritana, puedes cambiar el nuestro, Señor, y vas a cambiarlo. Dinos, Señor, a todos nosotros en este día las palabras que dijiste a aquella mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Que en este día, Señor, nosotros conozcamos mejor el regalo infinito del Padre que eres tú y el regalo infinito de tu Espíritu. Que en este día, Señor, sintamos mucha sed del agua de tu gracia, de esa agua viva, para que tú nos la des abundantísima en este día, Señor. Pon ahora tus palabras en mis labios, Señor. Comunícame lo que deba transmitir a mis hermanos. Úngeme, Señor, con tu Espíritu, con tu poder en este momento, y glorifícate en todos nosotros. Uno de los temas más importantes, sin duda alguna, para nuestra reflexión debe ser el de la gracia santificante. Vivimos en una época en la cual cada día se da más importancia a lo temporal. El hombre, con la técnica, inventa cada día nuevas maravillas para los sentidos. Y el hombre es ahora como un niñito frente a un gran almacén de juguetes. No sabe cuál escoger. Y cada día ambiciona tener más y más cosas. Esa ansia de dinero tan desaforada que hay actualmente, la que está creando las mafias, la que está destruyendo la conciencia moral de tantas personas, la que está inclusive llevando a cometer tantos crímenes, tiene una explicación principal: lo que ese dinero puede hoy brindarle a las personas que lo adquieren. Hoy la persona puede conseguir casas y fincas y carros y hacer viajes y acumular objetos. Cada día encuentra nuevas posibilidades para aumentar las cosas temporales. Esto hace que muchas personas hayan descuidado la visión del mundo sobrenatural y aprecien tampoco la gracia santificante. El Señor dijo en su Evangelio unas palabras sumamente importantes: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al fin pierde su alma? Y añadió a estas palabras las siguientes:
Buscad primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Si conocieras el don de Dios, le dice a la samaritana. Hay un contraste muy grande entre el criterio de Jesús, entre lo que nos ofrece el Señor y el criterio actual del hombre en el mundo moderno y lo que ese mundo moderno ofrece actualmente al hombre. Por eso hoy más que antes es necesario profundizar con la luz del Espíritu Santo en los valores y riquezas de la gracia santificante para apreciarla de nuevo, para defenderla en los momentos de tentación, para acrecentarla en nosotros y para hacer un gran apostolado para que las personas valoren la gracia, la recuperen si la han perdido, la conserven si la tienen, más aún la aumenten todos los días. Yo creo que si ustedes salen de este encuentro con el Señor con un aprecio mayor por la gracia santificante, tendrán un maravilloso punto de partida. Si alguno saliese de aquí sin mayor aprecio por la gracia santificante, yo diría que en gran parte ha perdido el tiempo. Pero espero que todos salgan con mucha gratitud para con el Señor, autor de esta gracia, y con un aprecio muy grande por ella. El plan del Señor con el hombre ha sido maravilloso. No solamente lo creó, sino que, como dice San Agustín, lo elevó al orden sobrenatural. Es preciso reflexionar mucho sobre la grandeza que tiene el hombre en su aspecto, en su campo natural. Ahora hay un libro muy importante, El milagro más grande del mundo, escrito por un americano, Ockman-Dino. En ese libro hay lo que se llama el Memorándum de Dios, que es un resumen maravilloso de todas las riquezas que el Señor ha colocado en el cuerpo humano y en el alma humana. Ojalá algún día ustedes puedan leer este memorándum de Dios para que admiren más las riquezas que el Señor ha puesto en el plano natural en cada uno de nosotros. La maravilla que es cada hombre. Cada hombre es una obra maestra en la cual el Señor ha demostrado su sabiduría y su poder infinitos. Y Dios, nuestro Señor, el Creador, no se ha repetido en dos seres humanos. Cada persona humana es distinta de todos los restantes millones. Solamente Dios, infinito en sabiduría y en poder, puede darse el lujo de hacer una obra maestra diferente en cada persona humana. Está muy bien ver esto para admirar al Señor y para darle gracias por todo lo que hizo por nosotros en el plano natural. Pero la maravilla es que a ese hombre que es tan admirable, el Señor lo elevó a un plano, a un orden sobrenatural, y lo convirtió de criatura suya en hijo suyo. Tal ha sido el amor de Dios, escribe San Juan en su primera carta, que ha querido que nos llamemos y seamos sus hijos. De todas las criaturas que nos rodean podemos decir únicamente eso, que son criaturas de Dios. Pero ninguna de ellas puede decir, Dios es mi Padre. La criatura, si tuviese conocimiento, podría decir, Dios es mi Creador, pero no más. Nosotros, seres racionales, podemos decir llenos de admiración y de gratitud, Dios es mi Creador,
pero además se ha convertido en mi Padre. Y precisamente lo que explica esa realidad maravillosa, poder llamar Padre nuestro a Dios, es la gracia santificante. El alma de ese mundo sobrenatural es la gracia santificante. El primer regalo que nos hace el Señor cuando nos introduce en este mundo sobrenatural es el de la gracia santificante que recibimos desde el bautismo. Nosotros seremos cristianos, óiganlo bien, en la medida en que tengamos la gracia santificante en nosotros. Seremos hijos de Dios si tenemos esa gracia santificante. Perdemos esa dignidad de hijos de Dios cuando, por el pecado mortal, nos despojamos de esa gracia santificante. Al morir llegaremos al cielo si la muerte nos encuentra con la gracia santificante. El que muera sin la gracia santificante irá al infierno. Nuestro interior agradará a Dios en la medida en que esté adornado con la gracia santificante. Es algo portentoso lo que esta gracia encierra. De allí la necesidad de que el Espíritu del Señor nos dé su luz en esta mañana, para que la veamos con mayor claridad y empecemos desde hoy a admirarla, a apreciarla, a agradecerla al Señor. La mejor manera, creo yo, para apreciar la gracia santificante es estudiar los efectos que ella produce en la persona que la recibe. Por sus frutos conocemos al árbol. El Señor nos ha dado esa figura tan clara. Yo aprecio una causa por los efectos que esa causa produce. Cuando un objeto produce muchos efectos, yo empiezo a apreciarlo, pero cuando no sirve para nada lo pongo en un rincón. Yo apreciaré la gracia santificante en la medida en que descubra y admire los efectos que ella produce, en la medida en que saboree los frutos que ella me regala. El primer efecto de esta gracia santificante, y el más importante sin duda alguna, es el de hacer de cada hombre y de cada mujer un hijo de Dios. Yo creo que nosotros nunca llegaremos a profundizar debidamente en la gran realidad de nuestra filiación divina. Desde niños hemos dicho millares de veces Padre nuestro, refiriéndonos a Dios. Centenares o millares de veces nos hemos llamado hijos de Dios. Pero hasta dónde nosotros nos hemos sobrecogido de amor, de admiración, de alegría, al comprobar que verdaderamente somos los hijos de Dios. Pues vamos a citar la gran frase de San Juan. Tal ha sido el amor de Dios. Hasta este punto ha llegado el amor de Dios, a que seamos y nos llamemos sus hijos. Pudiéramos decir que el amor de Dios no ha podido ir más lejos. Después de darnos a su Hijo unigénito, para que por él recibiésemos la filiación divina, ha hecho de cada uno de nosotros un verdadero hijo suyo. Nos ha concedido la gracia no solamente de llamar Padre a nuestro Dios, sino de ser en verdad hijos de Dios. Aquí en la tierra se da bastante importancia a la filiación adoptiva, a la paternidad adoptiva. Muchos matrimonios que no tienen hijos por una u otra causa, en un momento dado y con mucho acierto, por lo general,
adoptan a un hijo, a un niño o a una niña que nació de otros padres, la reciben, la llevan a su hogar y empiezan a llamar hijo suyo a ese niño, hija suya a esa niña. Y entre esos padres que adoptan y esos hijos adoptivos se van estableciendo unas relaciones de amor maravillosas. Uno llega en un momento dado a no saber distinguir entre el amor de un padre a su hijo natural y al hijo adoptivo. Es algo maravilloso. Y muchos hogares se salvan cuando adoptan a un hijo. Si el Señor nos hubiese adoptado como hijos, habría hecho una maravilla con nosotros y tendríamos que estar muy agradecidos. Cuando uno de estos niños en un momento dado se da cuenta de que esos padres han hecho tanto por él sin él haber nacido de ellos, siente una gratitud muy grande. Nosotros, si el Señor nos hubiese adoptado como hijos, deberíamos estar muy agradecidos. Pero es que el Señor hizo mucho más que eso. No solo somos los hijos adoptivos de Dios, sino que tenemos una verdadera filiación divina. Claro que no es la misma del Verbo, pero a través de la gracia santificante nosotros hemos recibido una cierta participación de la naturaleza de Dios. Y por eso podemos llamarnos y ser hijos de Dios. San Pablo le dijo a los atenienses, citándoles una frase poética: vosotros sois de la raza de Dios. Era un pensamiento que él había leído en el poeta Aratos. Pero ese poeta pagano había dicho una verdad maravillosa: somos de la raza de Dios, a través de la gracia santificante. San Pedro nos habla de esta nueva generación, lo mismo que San Pablo. Nosotros somos las nuevas criaturas. El Señor le dijo a Nicodemo: el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino. Hay que nacer del agua y del espíritu. Fíjense bien. Nicodemo era un hombre que había nacido de unos padres, pero a ese hombre el Señor le habla de la necesidad de nacer de nuevo. Y Nicodemo recibió la gracia de nacer de nuevo. Ya no iba a nacer de unos padres, iba a nacer del agua y del espíritu. Y al nacer del agua y del espíritu se convirtió en hijo de Dios. Por el bautismo nosotros, que ya hemos nacido de unos padres a la vida natural, nacemos a una vida nueva. Desde ese momento del bautismo somos los hijos de Dios, no únicamente adoptivos, más que adoptivos. El bautismo nos da la gracia santificante y a través de esa gracia llegamos a ser consortes de la naturaleza divina, como escribe San Pedro, a participar en cierta manera de la naturaleza de Dios, y por eso somos hijos de Dios, no solamente nos llamamos hijos de Dios. Cuando uno lee el Evangelio se encuentra en el prólogo escrito por San Juan esas palabras maravillosas: a cuantos recibieron a Jesús les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. No a llamarse únicamente, el poder de llegar a ser hijos de Dios. La misma idea encontramos después en la carta de San Pablo, y cuando él escribe a los romanos dice que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Cuando los apóstoles le pidieron a Jesús una oración, él les dijo: cuando oréis, decid: Padre que estás en los cielos. Es maravilloso ver cómo es Jesús
quien nos dice: cuando ustedes se dirijan al Padre, a Dios llámenlo Padre, porque es Padre. ¿Recuerdan ustedes cómo el día de la resurrección, cuando María Magdalena se postra a sus pies, Él le dice: no te acerques, voy a mi Padre y vuestro Padre? Es que ese Padre de Jesús se ha convertido también en nuestro Padre, porque Jesús nos ha merecido la gracia santificante, la que habíamos perdido por el pecado original, y al darnos esa gracia santificante nos convierte en hijos de Dios. Ahí es donde está la gran explicación de la igualdad humana y de la dignidad de toda persona humana. Aquí hemos hecho una serie de distinciones artificiales entre personas que delante de Dios son iguales. El pobre y el rico, el joven y el viejo, el blanco y el negro, delante del Señor iguales todos. Porque es el Padre de esos hijos y para Él no hay diferencias. Aquí en la vida, cuántas diferencias tan tontas, las que no hay delante de Dios. Lo que nos iguala a todos es la realidad de nuestra filiación divina. El podernos reunir todos en una iglesia, en una casa, en una plaza y decir: Padre nuestro, con el mismo derecho todos. El saber que el Señor nos ama a todos como Padre, con el mismo amor. Y así como un Padre bueno ama por igual a todos sus hijos, esto, pero de una manera perfectísima, sucede con el Padre de los cielos. Ese Padre que nos ama a todos, nos bendice a todos, nos protege a todos, nos espera a todos cuando nos alejamos de Él, nos perdona a todos y nos espera en la patria a todos. A ese efecto, que es el esencial, principal, acompaña otro, fruto también de la gracia santificante, el convertirnos por esa gracia santificante en templos de Dios, en morada de Dios. El Señor dijo: si alguno me ama, mi Padre le amará, y vendremos a Él y fijaremos allí nuestra morada. San Pablo, que comprendió muy bien la riqueza de estas palabras, escribe con frecuencia a sus fieles y les dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y les dice: vosotros sois el templo de Dios, y el templo de Dios, añade, es santo. Por eso no puede ser profanado. Por eso el cristiano, dirá él, no puede hacer que su cuerpo, que es el templo de Dios, se una a una meretriz, dice, a mancharse con el pecado impuro. Ese templo de Dios, que ha sido santificado con su presencia, debe conservarse santo. Estamos frente a una de las verdades más importantes y más necesarias en el momento actual. El gran problema del hombre moderno es el de la soledad. En estos días la prensa y la radio han estado hablando del gran cantante americano que murió antier, Presley. Un hombre llamado el Rey, llamado el ídolo de millones y millones de personas en el mundo, el rey del rock. Un hombre que en el momento de su muerte tenía todo lo que pueda ambicionar una persona. Y sin embargo, ayer su guardaespaldas decía para la prensa que este hombre vivía angustiado, vivía lleno de temor a que lo mataran. Por eso llevaba siempre guardaespaldas. Y era un hombre, dice este guardaespaldas, que se sentía tremendamente solo. Millones de admiradores, millones de dólares, pero tremendamente solo. La tragedia del hombre actual es la de sentirse muy solo.
la soledad interior. La gran solución fundamental para este problema de la soledad es llegar por la fe a experimentar, oigan bien, la realidad de la presencia de Dios Padre en nosotros, sus hijos. Cuando una persona no se limita a saber, sino que experimenta la realidad de la presencia amorosa del Señor en su vida, ésta empieza a cambiar. Y ya nadie habla de soledad. Yo nunca oigo hablar de soledad a una carmelita que está en su convento. No, oigo hablar de soledad a las personas que están mezcladas con la multitud. A esa carmelita nunca la oigo hablar de soledad. ¿Por qué? Porque ella repite las palabras de otra carmelita, Isabel de la Trinidad, muerta en Dijon. He encontrado el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios y Dios mora en mi alma. Cuando comprendí esto, todo quedó iluminado para mí. La persona que se siente invadida por Dios, que experimenta la presencia amorosa de Dios en su vida, nunca dice que está sola. Al contrario, siente necesidad creciente de soledad, de tener ratos de soledad, para allí tener un encuentro más personal con el Señor. Hoy uno ve cómo muchos jóvenes, en lugar de ir a las fiestas a las cuales iban antes, van al campo, van a las iglesias a pasar horas en oración. Anhelan el momento del encuentro personal con el Señor. Es algo maravilloso lo que se está dando en este campo. Pero he empleado la palabra experimentar la presencia del Señor. Esta es una de las acciones maravillosas del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu, nos dice San Pablo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense bien lo que esas palabras significan. Aquí no nos dice el texto sagrado que el Espíritu Santo nos comunica únicamente la verdad de que somos hijos de Dios, sino que testifica, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y movidos por ese espíritu, testigo de la paternidad de Dios, la persona en un momento de alegría exclama Abba, papá, al dirigirse a Dios. O sea que la persona en un momento dado, bajo la acción del Espíritu, experimenta la realidad de la paternidad de Dios en su vida. Y es así como, llena de alegría, exclama papá, dirigiéndose a Dios. Como dice papá el niño que ve que entra el padre a la casa. Que el niño que experimenta la presencia de su padre le dice papá, y la persona que experimenta la presencia amorosa de Dios en su vida también, movida por el Espíritu, le dice papá, Abba, Padre. Esto es lo que está sucediendo ahora en muchas vidas, en la que llamamos renovación espiritual carismática. Son muchos los jóvenes, muchos los esposos, muchos sacerdotes, muchas religiosas, que están recibiendo una manifestación mayor del Espíritu Santo en sus vidas, y como obra de este Espíritu Santo están experimentando esa presencia amorosa del Señor en ellos. Es entonces cuando la persona aprende a valorarse, a estimarse, a respetarse, y cuando empieza a admirar y a respetar a los demás, hijos de Dios y templos donde mora Dios. Cuando la persona experimenta la realidad de la presencia amorosa de Dios en su vida, empieza a tener un gran respeto por ella y por los demás. Y yo creo que muchas de estas irreverencias, de estos irrespetos que se multiplican contra la dignidad de la persona humana, irán desapareciendo
En la medida en que las personas experimenten la presencia amorosa de Dios en ellas y descubran la presencia amorosa de Dios en los demás. ¿Quién profanará a una joven si sabe que él es templo de Dios y que ella es templo de Dios? ¿Quién odiará a un hermano si sabe que ese Dios que está en él está también en el hermano? ¿Quién se entregará a la impureza, a la embriaguez, a la droga alucinante, si está convencido de que es el templo de Dios, que el Señor mora en él? Esta es una gran necesidad, la de experimentar la presencia amorosa del Señor en nosotros y descubrir también por la fe la presencia amorosa del Señor en los demás. Cambiarán muchas vidas y cambiarán muchas situaciones en la medida en que esta vivencia, esta presencia amorosa del Señor en las vidas se convierta en algo no solamente admitido como verdad, sino más aún vivido como experiencia. Otro efecto maravilloso de la gracia santificante es el de convertirnos en herederos de Dios y coherederos con Cristo. San Pablo nos dice esta verdad con una gran claridad. Si somos hijos, dice, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí en la tierra sabemos que por ley los hijos tienen derecho a la herencia paterna. Derecho. Y si un padre no cumple esa obligación legal, ese testamento es anulado después. Tiene derecho a esa herencia también el hijo adoptivo por ley, si hijo heredero. Esto sucede con mayor razón todavía en el orden sobrenatural, pero con una gran diferencia. La diferencia es la siguiente: los padres de la tierra pueden dejar como herencia únicamente los bienes que poseen en el momento de la muerte, pero ellos no pueden ser herencia para sus hijos. Al contrario, los bienes pasan a ser herencia cuando muere el padre, cuando muere la madre. Es necesario que mueran para que puedan recibir los hijos la herencia. Con el Señor las cosas son maravillosas en este campo también. Es Él quien se constituye en herencia nuestra. Él no nos da como herencia bienes maravillosos, Él mismo se nos da como herencia. Herederos de Dios, no herederos de bienes de Dios. Él se lo había dicho ya a Abraham: yo seré tu galardón grande en demasía. Yo, el Señor. Cuando lleguemos nosotros, los hijos de Dios, al cielo, vamos a entrar en posesión de nuestra herencia. Esa herencia será el mismo Dios. Y vamos a tenerlo a Él como herencia eterna. Y como Él es infinito, se podrá dar todo a todos sin agotarse jamás. Y cada uno recibirá la invasión de Dios, llamémosla así, en la medida en que se haya capacitado por la gracia santificante a lo largo de la vida. El cielo va a ser esencialmente el mismo en cuanto va a ser recibir a Dios como herencia. Pero va a haber diferencia entre los grados de posesión de Dios. Y esos grados van a depender del grado de gracia santificante que tenga la persona en el momento de la muerte. A mayor gracia santificante en el momento de la muerte,
mayor posesión eterna de Dios. A menor grado de gracia santificante en el momento de la muerte, menor grado de posesión eterna de Dios. La gente dice, pues el todo es salvarme, cuando quede por allá muy cerca de la puerta. Claro que lo principal es salvarnos, pero debemos aspirar a mucho más, a tener mucha gracia en el momento de la muerte para tener una posesión muy grande de Dios eternamente. El gozo en el cielo no va a ser igual. A mayor gracia en el momento de la muerte, más gozo eterno, mayor alegría eterna, mayor conocimiento de Dios, mayor fruición al recibir mayor amor de Dios. Tanta gente preocupada únicamente por acumular dinero, a ver cómo consigue el primer millón y luego el segundo y después más y más. Hay gente que en este momento tiene inclusive millares de millones. En el momento de la muerte no podrán llevar consigo ni un centavo de eso, nada. Únicamente las obras nos acompañarán. Lo único que nos va a hacer ricos en la eternidad, y la eternidad es lo que cuenta, va a ser el tesoro de la gracia santificante y todo cuanto la acompaña. Qué sabias son las personas que se dedican a acumular méritos para el cielo, a aumentar la gracia santificante a lo largo de la vida. Esos son los sabios. Qué cortos de vista los que se dedican únicamente a acumular riquezas que necesariamente tendrán que dejar. Nadie puede llevar un centavo, únicamente sus obras. Y nosotros delante del Señor seremos ricos en la medida en que tengamos gracia. Seremos pobres en la medida en que nos hayamos privado de la gracia. La gran necesidad que tenemos nosotros es la de ver claro. Recuerdo cuando estaba de párroco en Sonsón, llevé a un sacerdote jesuita chileno a que hiciera un retiro y pronunció una frase que todavía recuerdo: nada hay tan importante como ver claro una vez en la vida. La gran necesidad de muchos cristianos es la de ver claro una vez siquiera. Porque hay mucha gente que ha oído muchas cosas y sabe muchas verdades, pero no ha visto con claridad. Tanto que cuando una persona en un cursillo, por ejemplo, de cristiandad, ve claro lo que es el Señor, ve claro lo que es la gracia que Él nos mereció con su muerte, ve claro lo que es el don de su Espíritu, ve claro lo que es su amor, la vida entonces empieza a cambiar desde ese momento. Pidámosle hoy al Espíritu del Señor que nos dé su luz y su verdad para ver con claridad hoy la maravilla de la gracia santificante que nos mereció Cristo con su muerte, que recibimos en el bautismo, que hemos conservado si no hemos cometido pecado mortal, y que podemos recuperar a través del sacramento de la reconciliación si hemos tenido la desgracia de perderla. Recordemos ahora las palabras que leímos al principio, pronunciadas por el Señor. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. El Señor nos conceda hoy la gracia de conocer ese gran regalo suyo, la gracia santificante. Que nosotros sintamos sed de esa agua del Espíritu,
y hoy la pidamos con mucha insistencia, con mucha fe, con mucha humildad y con mucho fervor. Que en adelante nosotros defendamos esa gracia como el mayor de los tesoros. Cuántas acciones a veces heroicas vemos en muchas personas para defender bienes materiales. Está bien que se defienda lo que tiene valor, pero lo más importante para nosotros es hacer todos los esfuerzos necesarios para defender el tesoro de la gracia santificante. Ese tesoro, dice San Pablo, lo llevamos en vasos de barro. Por eso hay que ir con tanta vigilancia y tanto cuidado, porque podemos perderlo cuando menos lo pensemos. El demonio lucha para destruir este tesoro de la gracia. Nosotros tenemos que vigilar y orar para no caer en la tentación. Debemos hacer todos los esfuerzos requeridos para no perder ese tesoro, que es el fruto de la sangre sacerdotal de Cristo. No hemos sido comprados, dirá San Pedro, ni con oro ni con plata, con la sangre de este Cordero Inmaculado. Hemos sido comprados con un precio muy grande, dice él. Por eso tenemos que apreciar esta gracia, porque es el fruto de la sangre sacerdotal de Jesús. Tenemos que esforzarnos después por aumentarla. Tenemos los sacramentos, los grandes canales de esta gracia para que aumente en nosotros la Eucaristía, la reconciliación. Estos sacramentos que son ríos de la gracia de Dios que llegan hasta nosotros. Con cada obra de apostolado aumenta la gracia en nosotros. Con cada acto de amor, con la oración, con todo esto podemos ir aumentando este tesoro de la gracia, para que en el momento de la muerte sea muy grande y la herencia de Dios sea muy grande para nosotros. Y tenemos que convertirnos en apóstoles de la gracia santificante. Hablarle a los nuestros en el hogar y hablar fuera del hogar de este tesoro maravilloso. Invitar a todos a que aprecien, valoricen, amen esta gracia santificante. Hacer que quienes la hayan perdido la recuperen de nuevo en un encuentro con el Señor. Esa debe ser nuestra preocupación, buscar primero el reino de Dios y su santidad y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Recordemos finalmente en esta reflexión a la Santísima Virgen, la llena de gracia. El ángel le dice: Dios te salve, llena de gracia. Un autor comenta estas palabras y dice: es como el nombre que el ángel le da a María en ese momento. Es la llena de gracia. Los teólogos nos dicen que la Santísima Virgen recibió en el momento primero de su existencia una gracia mayor que la que hayan recibido todos los santos después. La gracia que recibió María desde el momento es la más abundante que nosotros podamos concebir en cualquier otra persona humana. Ella fue llena de gracia y a lo largo de su vida fue aumentando ese caudal maravilloso de gracias. Por eso dice un Santo Padre también que el Señor a la multitud de las aguas la llamó mar y a la plenitud de las gracias la llamó María. Ella debe ser para nosotros el modelo del aprecio por la gracia, del cuidado en conservar la gracia, de la preocupación por aumentar la gracia. Que ella nos alcance del Señor la gracia de valorarla, de apreciarla y de defenderla. Te doy gracias, Señor, porque sin merecerlo nos enriqueciste con la gracia santificante desde nuestro bautismo. Gracias, Señor, por ese sacramento que nos convirtió en tus hijos.
Gracias, Señor, porque has conservado esa gracia en muchos, por tu bondad. A pesar de que este tesoro lo llevamos en vasos de barro, tu mano paternal nos ha conservado cerca de ti, Señor. Te damos gracias porque estableciste el sacramento de la reconciliación para devolvernos esa gracia, Señor, si tenemos la desgracia de perderla por el pecado. Concédenos a todos en este día, Señor, un aprecio muy grande por tu gracia, un cuidado muy grande para no perderla, un deseo muy sincero de aumentarla. Gracias, Señor, porque te convertiste en nuestro Padre. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque nos has hecho tu templo y moras en nosotros. Gracias, Padre, porque nos esperas en la patria para ser tú mismo nuestra herencia. Derrama tu espíritu y amor en nosotros en este día. Que Él nos haga apreciar esta gracia, que Él la derrame abundantemente en nosotros. Que cada día seamos más felices, Señor, en tu servicio, y cada día con una vida más santa te glorifiquemos. Gracias, Señor, bendito sea, Señor.